Bendito Padre, te damos gracias. Nos das la oportunidad de que nos reunamos en este lugar. Es para escuchar tu palabra, Señor, y para que un día más podamos ser instruidos, guiados, exhortados, si es el caso. Y sobre todo estamos reunidos aquí para ponerte delante de ti, Señor, nuestras necesidades y nuestras carencias, pues sabes que somos débiles y pequeños. Todavía somos rebeldes y contumaces en muchos sentidos, Señor. Por eso guarda nuestro corazón. Te pedimos por esta iglesia para que tú la utilices preciosamente y sobre todo que a través de nuestros labios, predicando la palabra, predicando el Evangelio, podamos traer muchas almas a Cristo Jesús. Dentro de unas semanas, al final del mes que está a punto de comenzar, haremos un seminario bíblico nuevamente. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a guiar a las personas a este lugar para que puedan escuchar el Evangelio, para que puedan escuchar la palabra de la cruz, sin la cual nadie puede ser salvo. Pero eso no se hace solo, no se hace por arte de magia, Señor. Nosotros tenemos que orar mucho con un corazón ferviente y también tenemos que preparar nuestra sabiduría de tu palabra para presentar defensa al Evangelio y traer a esas personas con convicción, sobre todo con amor, para que tú puedas hacer la obra perfecta. Ayúdanos, Señor, de esta manera. Y también te pedimos, Padre, como uno por los hermanos que hoy no están aquí entre nosotros, algunos están viajando, otros están trabajando. Ayuda, Padre, para que cada uno de ellos puedan estar bien en tu palabra, puedan estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y a los que estamos aquí te pedimos, como siempre, un corazón oidor de tu palabra, un corazón hacedor, no un corazón oidor olvidadizo. Y al que predica nuevamente, dale sabiduría porque no tiene ninguna. Dale entendimiento porque no tiene, Señor. Es un hombre débil como cualquier hombre y que necesita aprender mucho como cualquier hombre. Pues ayúdanos, Señor, para que los unos y el otro puedan hacer de este día, de hacer de este tiempo, un precioso tesoro que podamos poner por obra en nuestras vidas día tras día. Guarda esta palabra, Señor, y que tu Santo Espíritu gobierne en este lugar. Y todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Vale, vamos a abrir nuestras Biblias y nos vamos a ir hoy a 1 Corintios, capítulo 5. 1 Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Vale. Vamos a leer versículos 7 y 8. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8. Como es poco, lo leemos juntos, ¿vale? Vamos a leer a una voz. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino como panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hasta aquí. Hoy vamos a pensar en la necesidad que tenemos todos los creyentes, no unos pocos, o no simplemente los pastores, o no los servidores, sino cada uno de los creyentes tiene que llevar a cabo dentro de su vida limpieza. San Juan capítulo 13, versículo 10, el Señor dijo, los que estáis lavados, limpios estáis. Y solo hace falta que limpiéis una cosa, los pies, ¿no? Dice, porque ya estáis todos limpios, menos uno, en el caso de Judas. Lo que hizo Dios en la cruz fue lavarnos, limpiarnos de todo nuestro pecado. Lo que hizo en la cruz el Señor Jesucristo fue pagar hasta la última de nuestras deudas, hasta la última de nuestras transgresiones. Lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz es como Isaías 53 dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que algunos piensan que como eso ocurrió, ya ha pasado, ya está hecho, ya no tengo nada más que hacer, sino simplemente deleitarme en una vida de tranquilidad, de paz y de sosiego. Nada más lejos de la realidad. Pues aún así, después de recibir esta salvación, tenemos en nosotros residuos, esos residuos pecaminosos
que día tras día tenemos que limpiar, día tras día tenemos que traer a la presencia del Señor y día tras día nos tenemos que encargar de ellos para que no seamos mentirosos ni le hagamos a Él mentiroso. También dice así primera de Juan en el capítulo 1, ¿no? Porque si decimos que no tenemos pecado, mentimos y le hacemos a Él mentiroso. La verdad no está en nosotros. Entonces nosotros debemos reconocer que tenemos pecados, que hay algo que limpiar, y en este sentido lo vamos a representar hoy como una levadura, porque de hecho la levadura, simbólicamente hablando, representa el pecado. La levadura, simbólicamente hablando, representa nuestra maldad, nuestra iniquidad, nuestra condición delante de Dios. Así la Biblia nos enseña. Por ejemplo, los hebreos, los judíos, los israelitas, ellos cuando hacían pan en casa usaban levadura, ¿no? Pero cuando eran en relación a la palabra de Dios, cuando eran en relación a los panes servidos a Dios, esos panes no podían llevar levadura. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarnos esa realidad bíblica, que la levadura representa el pecado. Solo había un caso en el que Dios aceptaba el pan con levadura y en el día de Pentecostés. Pero en todos los demás, el pan debía ser sin levadura, como por ejemplo en la Pascua. Aquí Pablo habla de la Pascua, ¿no? Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué ocurrió el día de la Pascua? Bueno, eso todos lo saben. El pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Ellos debían ser liberados. Y lo que debían hacer en aquella noche, donde Dios enviaría la plaga de la muerte de los primogénitos, era matar un cordero, ¿no? Un cordero por familia. Y ese cordero debía ser asado al fuego. Y la familia dentro de ese hogar debía comerse el cordero, sin quebrar ni uno solo de sus huesos. Y lo que no comiesen lo debían quemar al fuego también. No debía sobrar nada. Y luego también debían comer panes sin levadura. Panes sin levadura. Eso significa panes sin levadura, significa sin pecado. Nosotros debemos estar sin pecado. Entonces hoy es un buen día, hermanos, para limpiarnos de la levadura. Aquí Pablo habla podemos pensar en 3 tipos de levadura. Levadura, así que celebremos la fiesta, no como la vieja levadura, una vieja levadura. Segundo, ni con la levadura de la maldicia. Y luego tercero, levadura de maldad. Podemos pensar en 3 tipos de levadura, ¿no? Levadura vieja o vieja levadura, como quieran poner en orden. Levadura de malicia y levadura de maldad. También no es casualidad que el Señor Jesucristo habló de 3 tipos de levaduras. La levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos y la levadura de Herodes. Entonces, con estos tipos de levaduras, nosotros vamos a ver qué cosas tiene el cristiano que limpiar, qué cosas tenemos que cambiar, en qué cosas tenemos que actuar para que verdaderamente nos podamos poner delante de Dios sin ser avergonzados, para que llevemos una vida cristiana como Dios quiere de cada uno de nosotros. Os voy a leer Éxodo capítulo 12, versículo 15, para que no busquéis. Éxodo 12, 15. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis, que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Aquí el Señor está hablando, la palabra de Dios nos está indicando de otra fiesta, que era la fiesta de los panes sin levadura. No solo no bastaba con no tener, que el pan no tuviese levadura, sino que dice aquí que en la casa no podía haber levadura, ¿no? Dice, y el primer día haréis así, que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado, desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. Cortado significa ser expulsado, ser echado fuera. Entonces es serio, ¿no? ¿Es algo serio o no es algo serio? Sí, es algo serio. Por eso Dios quiere indicarnos que en la Iglesia, ¿por qué hablamos tanto del pecado? Me gustaría preguntarles, ¿no? ¿Por qué hablamos mucho del pecado, de esto? Y no es que seamos regañones, ¿no? Que como la palabra sermón significa que es como un alegato, ¿no? Una regañina. No, simplemente porque es fundamental. No sé si os habéis dado cuenta, versículo 6, 1 de Corintios. Este pasaje que hemos leído, de 7 al 8, pero el 6 dice otra cosa en relación a la levadura. Vamos a leerlo. 1 de Corintios capítulo 5, versículo 6. Lean conmigo, por favor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ya sabemos en la condición en la que estaba la iglesia de Corinto, pero la iglesia de Corinto no es, cuando ya, no sé si os acordáis también, hace tiempo que hicimos un estudio de 1 de Corintios, ¿no? Fuimos viendo punto por punto, capítulo por capítulo, pecado por pecado.
Y esa iglesia no es tan diferente como puede ser la iglesia de Tarancón, la iglesia de Madrid, la iglesia de Collado Villalba o la iglesia de Singapur. No sé si hay iglesia de Singapur, pero si acaso. Todas las iglesias están conformadas por el mismo tipo de personas. ¿Saben qué tipo? ¿Qué tipo de personas? Humanos pecadores. Humanos pecadores, pecaminosos, unos regenerados, otros todavía sin regenerar. Pero tanto los unos como los otros siguen cometiendo pecado. El regenerado, el que ha sido salvado, comete pecado y ¿qué hace? Se humilla a los pies del Señor y siente dolor y siente aflicción. El que no tiene esa regeneración comete pecado hasta que se aburre y mucho más allá, ¿no? La realidad del hombre es que somos pecadores, hombre y mujer somos viles pecadores. Dios quiere que los salvos, santos, sean limpios, cada día más limpios. Y para eso hay que sacar levadura, hay que quitar la levadura de nosotros. Físicamente hablando, ¿qué es la levadura? La levadura son unos hongos, ¿no?, que aparecen en la harina, ¿verdad? Y que cuando va pasando el tiempo, más se va aumentando, ¿no? Más se va aumentando. Hoy, esta levadura se usa en la panadería de forma, bueno, hay levadura artificial, ¿no?, la que se pone al bizcocho, por ejemplo, esa levadura blanca, es artificial. Y luego los panaderos usan la levadura esa que es cuadrada, esa levadura que sirve para que el pan como parezca, así esponjoso, ¿no? Cuanto más hinchado está el pan, parece mucho más apetecible, incluso huele mejor, ¿no? Algunos hacen el pan con masa madre. ¿Qué es la masa madre? No sé si saben hacer masa madre. Yo en el tiempo de la pandemia aprendí a hacer masa madre, por eso engordé. También eso te hace engordar, te hace inflar, ¿no? Y la masa madre se hacía muy sencillo. Pones harina y pones agua y dejas. Harina y agua. Pasan 2 o 3 días, eso empieza a echar burbujitas. Quiere decir que ya está fermentado. Quitas un poco, vuelves a echar agua y harina. Y otros pocos días más, el tiempo hace su trabajo. Y ya pasando cerca de una semana, ya tienes como una masa viscosa que huele no bonito, huele raro, pero ahí tienes ya la masa madre. Y con esa masa madre luego coges harina, agua, lo mezclas en sus proporciones correctas y lo horneas y tienes un hermoso, precioso, rico, delicioso pan de masa madre, ¿no? Tan caro como lo venden. Bueno, se usaba la levadura para eso, para hinchar, para inflar, para ver que algo parece mucho más apetitoso de lo que luego realmente es, ¿no? Bueno, nosotros la levadura, nosotros espiritualmente hablando, la levadura es el pecado, y el pecado puede venir escondido como la levadura no se ve, la levadura no se ve, esos hongos que fermentan no se ven, aunque sí se perciben, ¿no?, por el olor. A veces el pecado está así en nuestras vidas, y nosotros tenemos que dedicarnos a quitar esa levadura, a quitar. Por eso vamos a aprender de este tipo de levadura. Vamos a buscar Gálatas capítulo 5. Es el mismo pasaje que 1 Corintios 5:6. Pablo lo vuelve a repetir a los hermanos de Galacia. 1 Corintios, 2 Corintios y después Gálatas. Capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Vamos a leerlo también juntos. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Vamos a leer. Vosotros corréis bien. ¿Quién os estorbó para obedecer a la verdad? ¿Seguimos? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. El versículo 9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. 1 Corintios 5:6 que dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Si pensamos en lo que se refiere Gálatas capítulo 5, versículo 9, 1 Corintios 5, versículo 6, parece que el contexto es diferente. Por un lado, 1 Corintios tenemos una iglesia que estaba con muchos problemas, muchas dificultades, división, inmoralidad. Capítulo 5 habla de esa inmoralidad. De la inmoralidad sexual que una vez que entra en la iglesia, ¿qué ocurrirá? Se puede expandir. ¿Por qué Dios utiliza esta simbología de la levadura con el pecado? Por eso mismo, ¿qué hace la levadura? Descomposición y se extiende, ¿no? Cuando tú pones un poco de levadura en harina,
Tarde o temprano toda la harina estará leudada. De igual manera el pecado, cuando entra en la iglesia, ¿qué hace? Igual que esa levadura poco a poco va extendiéndose, el pecado poco a poco va extendiéndose. En el caso de la inmoralidad sexual también se va extendiendo. Y Gálatas capítulo 5 no habla de inmoralidad sexual. ¿Qué habla? Habla de falsa doctrina, falsa enseñanza. En la iglesia de los Gálatas, en la iglesia de Galacia, habían entrado, como dice Pablo, algunos encubiertamente, escondidos, como siempre el diablo hace todas las cosas, encubiertamente. El diablo no va tocando bombos y platillos, no va con una charanga adelante, el diablo no trabaja así, el diablo trabaja sutilmente, suavemente, para que no nos demos cuenta. Y en la iglesia de los Gálatas entraron judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Judíos cristianizados que querían que todos se judaicen. ¿Se judaicen? ¿Sí? Es decir, que guarden el día de reposo, que guarden las fiestas solemnes del pueblo de Israel, que guarden todos los estatutos que tenían que cumplir ellos, incluso los más pequeños que pueden ser el lavarse las manos antes y después, como no la circuncisión. Pero Pablo en muchas ocasiones va a recordarles, ¿qué es la circuncisión? ¿Cómo fue llamado, por ejemplo, Abraham? ¿Siendo circuncidado o sin circuncidar? Y la Escritura nos dice que Abraham fue llamado sin circuncidar. Y Pablo insiste, inspirado por el Espíritu Santo, en que ni la circuncisión es nada de la incircuncisión física, sino que Dios quiere la circuncisión de nuestro corazón, la espiritual, la verdadera. Ese es el verdadero israelita. Sin embargo, en la iglesia de los Gálatas entraron algunos y empezaron a decir, no, ahora os tenéis que circuncidar. ¿Se imaginan? Aquí en la iglesia empezamos a decir a los varones, ¿estás circuncidado? No, ahora te tienes que circuncidar. Eso es una enseñanza incorrecta. Pero como esas otras muchas. Entonces, ¿qué debemos tener cuidado? Que tanto inmoralidad sexual como falsas doctrinas y otra clase de pecados permean dentro de la iglesia y que hacen que poco a poco se van extendiendo, como la levadura. Por eso el Señor nos va a advertir. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que examinar y tenemos que tener cuidado para que este tipo de levaduras, vamos a ver una a una, no estén en nuestra vida. Y si están, ¿qué tenemos que hacer? Quitar esa levadura, como dice Pablo, limpiaos, pues, de la vieja de la levadura, de la levadura de malicia, de la levadura de maldad, y por consiguiente de todo tipo de levadura, todo tipo de pecado que pueda dañarme a mí y por extensión dañar a la iglesia que no es mía, que es de Cristo. ¿Vale, hermanos? Entonces, con este pensamiento vamos a empezar. ¿Qué es el pan? Pan, alimento, ¿no? Que nos gusta mucho. A los españoles por lo menos les gusta mucho el pan. Yo sé que a los latinos les tira más el arroz. Bueno, cada uno tiene sus gustos. A los españoles nos gusta el pan. Si es calentito, yo por las mañanas voy siempre a las 8 de la mañana a la panadería y el pan sale crujiente, y abro y la miga calentita, ese pan tan rico, ¿verdad? Sí, nos gusta a todos. Pero espiritualmente hablando, ¿qué es el pan? Mateo capítulo 4, versículo 4. No solo de pan vive el hombre, o vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de eso vivirá el hombre. Entonces, ¿qué es el pan? La palabra de Dios. También Jesucristo dijo en San Juan capítulo 6, trabajad, no por el pan que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo de Dios os dará. El Señor Jesucristo estaba diciendo que no hay que trabajar tanto por el pan, que ese pan crujiente, calentito, ¿cómo está al día siguiente? Duro como una piedra. Duro como una piedra. No vale para nada, sino para hacer o picatostes o pan rallado. No vale para nada más. El Señor nos dice que no debemos trabajar por esas cosas que en poco tiempo ya se ponen duras y le sale moho, sino que debemos trabajar por el pan que a vida eterna permanece, o la comida que a vida eterna permanece. Ese es el Señor Jesucristo, el pan que descendió del cielo, la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, debemos pensar que debemos cuidar de la doctrina, de la palabra que se predica en la iglesia. Por eso Dios nos da una cosa llamada discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es saber entender lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre lo que es santo y lo que es profano. Y no lo voy a hacer, pero a algunos me gustaría someterles a un examen doctrinal. Y yo creo que ustedes forman parte de esta iglesia. ¿Forman parte de esta iglesia? ¿Se consideran miembros de este lugar? ¿Familia en Cristo Jesús? Vale. ¿Conocen la doctrina de nuestra iglesia?
Y no digo de nuestra, digo la doctrina fundamental, bíblica, verdadera. Hay que conocerlas. La doctrina, por ejemplo, de la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? ¿Cómo defender yo esa santa doctrina? Por ejemplo, la doctrina de la salvación no por obras, sino por fe. También la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. No necesitamos nada más, ni nada menos, simplemente las Escrituras. ¿Qué significa el bautismo? ¿Por qué somos bautistas y no somos otra cosa? Aunque nuestro nombre no debe ser cristianos bautistas, sino simplemente cristianos, ¿por qué nosotros decimos que somos bautistas? Para que la gente que de verdad entiende sepa qué doctrina enseñamos aquí. El bautista significa, o viene de la palabra anabaptistas, que significan aquellos que se vuelven a bautizar. Es un vocablo, es una palabra anglosajona. Porque algunos, cuando veían que los cristianos que recibían la salvación, los que venían de la Reforma Protestante, se volvían a bautizar, aunque ellos ya habían sido bautizados de niños, pero ellos se volvían a bautizar, la gente de afuera les llamaba eso, los que se volvían a bautizar, los anabaptistas. Los que se vuelven a bautizar. No les sirve el bautismo de niños, sino que se vuelven a bautizar de mayores. Pero no solo eso, sino que enseñamos que ese bautismo, que es simbólico, no nos salva, como dice la Escritura, sino que es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y que ese bautismo es algo simbólico hacia las personas que hay a mi alrededor, un testimonio. Como que yo quiero vivir de una nueva vida. El que se sumerge en el agua muere, el que sale del agua es la nueva criatura en Cristo Jesús. Y nosotros somos bautistas, ¿por qué? Porque la palabra es central en esta iglesia. Por eso se predica durante una hora, hora y media, ¿no? Algunas veces más. Y alabanzas no hay muchas, pero ¿por qué no hay más alabanza? Porque la palabra, la Biblia misma nos dice que la alabanza, no nos dice que la alabanza no es importante, sí, nos dice que hay que alabar a Dios, con himnos, con cánticos espirituales en vuestros corazones. Pero que la parte fundamental de una congregación es la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra. Porque tú puedes cantar mucho, pero si no hay alabanza, o sea, si no hay enseñanza, si no hay palabra, no hay nada. Por eso tiene que ser lo que más tiempo lleve en una iglesia, lo que más tiempo se dedique a la congregación, la palabra. Porque cantar, alabar, se puede alabar en cualquier tiempo y lugar. Pero donde nosotros nos aplicamos en la enseñanza, más que ningún día, es aquí, donde Dios va a practicar y donde Dios va a exhortar. ¿Vale, hermanos? Eso es importante. Isaías 55, vamos a buscar. Isaías 55, versículo 2. Aquí habla del pan. Isaías 55, versículo 2. ¿Lo tenemos? Vamos a leer. Isaías 55, versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Aquí dice, ¿por qué gastamos el dinero en lo que no es pan? Nosotros gastamos tantísimo dinero en muchas cosas, ¿no? Nos endeudamos por tantas cosas que anhelamos y deseamos tener. Cuando hay una cosa que es lo más importante, ¿no? ¿Qué es lo más importante? La salvación de nuestra alma, la salvación de nuestro espíritu. Versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré de vosotros pacto eterno, las misericordias de David. Versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dios nos ha dado un pan precioso que es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios debe venir a nosotros, ¿cómo? Como esos panes que eran presentados delante de Dios, sin levadura, sin contaminación. ¿Saben por qué? Porque en cuanto a la palabra de Dios le haces o le agregas esa levadura, sea cual sea, ¿qué ocurrirá con la palabra de Dios? Contéstenme. Si igual que la levadura la pongo en una poca más, en una poca harina, o en harina, y toda la harina se leuda, ¿qué ocurre cuando yo a la palabra de Dios le pongo solo una poca levadura? Miren, al diablo solo le bastó esto. ¿Con que Dios os ha dicho? ¿Entienden esa expresión? En el huerto de Edén, Dios había dicho a Adán, de todo árbol puedes comer, menos de este, el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal.
porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y luego Satanás llegó a Eva y le dijo, ¿con que Dios os ha dicho que no podéis comer de los árboles? No, luego fue ella la que añadió, no podemos comer ni tocarlo. Cuando tú cambias simplemente una pequeña palabra en la doctrina, en la enseñanza, puede afectar a todo lo demás. Por ejemplo, en San Mateo capítulo 4, cuando el Señor fue tentado, Satanás le tentó de diferentes maneras, ¿no? En primer lugar, el estómago, la carne, tentó su debilidad física. El Señor Jesucristo había estado 40 días sin comer y sin beber. Satanás llega cuando los dolores del hambriento son más fuertes y le dijo, mira, aquí tienes una piedra, conviértela en pan, si tú eres hijo de Dios, ¿no? Entonces cuando el Señor dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de eso vivirá el hombre. Pero luego Satanás le volvió a tentar de otra manera. ¿De qué manera? Le lleva, dice, que al pináculo del templo. El templo representa a Dios, representa la palabra de Dios. Escrito está, dice Satanás. Me ha dicho escrito está, ¿no? Escrito está. Tírate, porque escrito está, a sus ángeles mandará que te sostengan y para que tu pie no tropiece en tierra, ¿no? Le está diciendo la palabra de Dios, pero si se dan cuenta ese pasaje, vamos a buscar ese pasaje, Mateo capítulo 4. Esto es importante, hermanos, para que sepan lo peligro de cualquier pequeña mala doctrina. Capítulo 4 de San Mateo. El versículo 4, usted lo pueden recitar, ¿no? Lo recitamos muchas veces, tienen que aprenderlo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, arriba del todo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Ves? Ahora el diablo, ¿qué utiliza? La Biblia, la palabra de Dios. Escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti. ¿En su Biblia hay un hueco en blanco? En la mía también. Pero luego continúa diciendo, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué utilizó el diablo? La palabra de Dios. Mira, qué bien sabe el diablo la Biblia, ¿no? Claro. Pero sabía que él tenía que quitar una parte. Ahí aparece la concordancia bíblica, ¿no? En algunas Biblias viene concordancia, que es abajo de ese versículo, aparece, por ejemplo, en este caso, Salmos 91, versículo 11, Salmos 91, versículo 12. ¿Por qué? Porque es lo que utilizó Satanás contra el Señor. Este versículo, Salmos 91, 11 y 12. Es igual que esto. Escrito está, dice, a sus ángeles mandará acerca de ti y ahí aparece el hueco en blanco, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué ocurre? Que falta. Cuando la palabra de Dios le falta, o le añades, o le cambias, entonces es cuando estás haciendo una falsa doctrina, una mala doctrina. Ahí faltan estas palabras, que te guarden en todos tus caminos. Cuando tú quitas eso, cambias totalmente el contexto. Porque aquí parece que está diciendo, sí, tírate porque Dios mandará a sus ángeles para que no te rompas los huesos. Pero no, está diciendo el Salmo 91 que Dios enviará a sus ángeles ¿para qué? Para que te guarden en todos tus caminos, no para que cuando te tires desde 50 metros no te hagas daño. Entonces tenemos que tener cuidado, sobre todo de las enseñanzas, de la doctrina. Pablo advirtió, ¿no?, a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tenemos que tener cuidado de la doctrina que profesamos, de la doctrina que tenemos. Por eso les voy a dar un consejo. Cuando ustedes estén en casa escuchando predicaciones, porque yo sé que es lo más cómodo, ¿no? Es que ponerme a leer yo la Biblia y a escudriñar y a estudiar y a tener que estar mirando comentarios bíblicos o diccionarios bíblicos o estudios bíblicos o tal y cual. En lugar de trabajar, prefiero que me lo den ya hecho. Entonces me busco a un buen predicador. Predicadores de estos que tengan muchos oyentes, ¿no? Como Juan Manuel Baz, o Sugel Michelén, o
Paul Washer, John MacArthur, muchos, sí, muchísimos predicadores, hay muchísimos, Miguel Núñez, muchísimos. Pero ¿qué ocurre? Hay partes que predican correctamente, pero hay partes que no. No tienen las mismas doctrinas que nosotros en algunos casos. Sí, salvos por fe, sí. Pero, por ejemplo, todos estos pastores que yo les he predicado, y podrías decirle muchos más que les he dicho, todos ellos creen en la predestinación. Predestinación. ¿Qué significa la doctrina de la predestinación? Muy sencillo, se lo explico para quien no lo sepa. Que Dios, en su voluntad, Él dijo, van a ser salvos tú y tú. Y todos los demás, condenados. Y ellos no lo dicen por decir, ellos utilizan la Biblia, ¿no? Por ejemplo, Efesios habla de los que antes conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, así, ¿no? Romanos también habla, ¿no?, que desechó a Esaú y escogió a Jacob. Y dice que Dios tiene vasos de honra y vasos de deshonra. Sí, eso está muy bien, sí, eso está en la Biblia. También como el Salmo 91 que utilizó Satanás. Pero no podemos sacar un texto de contexto para hacerlo un pretexto. Porque Dios puede predestinar de esta manera, o sea, de forma aleatoria, decir tú salvos y todos los demás condenados. Sabemos que Dios es soberano, ¿no? ¿Dios es soberano? Sí, Dios es soberano. ¿Dios puede hacer lo que le da la gana? Sí, Dios puede hacer lo que le da la gana. Pero entonces, ¿dónde quedaría versículos como, por ejemplo, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad? ¿Dónde quedaría ese versículo? Si es la voluntad de Dios que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿dónde quedaría ese versículo? O igual que, creo que lo han recitado hoy, me parece, Romanos capítulo 5, ¿sí? Ya que por la desobediencia de uno vino la condenación a todos, de la misma manera, por la justicia de uno vino la justificación a todos. Hay muchos versículos. Lo que hay que entender, es como dice la Escritura, es que según la presciencia del conocimiento de Dios, significa que Dios ya conoce a los que van a ser salvos y no van a ser salvos. ¿O no lo conoce Dios? Claro, porque es que Dios está viendo fuera del tiempo. Dios no vive en el tiempo, ni en el presente, ni en el pasado, ni en el futuro. Él vive fuera de eso. Entonces Dios, en su presciencia, dice la Escritura, Él conoce los que son y los que no son, los que serán y los que no serán. Él sabe perfectamente cuáles van a creer en su corazón y cuáles no van a creer. Pero no porque Él escoja así, tú sí, porque a mí me da la gana, y tú no. Entonces, cuando escuchen estos predicadores, bueno, les aconsejo, mejor no los escuchen, aunque tengan una palabra buena, pero a lo mejor su doctrina, si no eres fuerte en la palabra, te va a confundir. Y luego vas a venir y vas a decir, no, pero es que yo pienso, no, pero es que yo creo. Igual que esas doctrinas, otras muchas. Porque entre esos pastores, predicadores, otros creen, por ejemplo, que la gran tribulación será después de los 7 años. O sea, sí, claro. No, perdón. No, el arrebatamiento, perdonen. El arrebatamiento de la iglesia será después de los 7 años de la gran tribulación. Así creen algunos. Nosotros defendemos, creemos, pensamos, no por nosotros mismos, sino porque la Escritura nos enseña eso, que el arrebatamiento, ¿cuándo vendrá? Antes de la gran tribulación. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para salvación. Por eso la Escritura también nos dice que Dios nos sacará de la gran tribulación. El Señor Jesucristo con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Y nosotros, dice la palabra, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero dice la final trompeta. Y alguno dice, ve, a la final trompeta, Apocalipsis dice que habéis 7 trompetas, a la final trompeta, al final ya del libro de Apocalipsis, ahí entonces el Señor vendrá. Cuidado. Si tú no conoces la Escritura, no entiendes que hay diferentes toques de trompeta. Para la congregación hay diferentes toques de trompeta. Y hay toques de trompeta ¿de qué? De asamblea, de reunión. Y se tocaba el shofar, que es la trompeta, que es un cuerno de carnero. Suena algo así. Eso era llamado a la congregación y todos se reunían. Hay noticias, hay información. Y todos se reunían. También había toque de alarma, que sería, no sé, a lo mejor cuando viene el enemigo. Y habría toque de a la guerra para los soldados. Otro toque diferente. Porque la Escritura también nos dice que si
que si que vigila no distingue el toque, puede dar mala información, ¿no? Por eso tenía que saber qué toques hay y qué significa cada uno de los toques para dar la información correcta. De esta manera, hermanos, hay muchas doctrinas que han permeado a la Iglesia, por desgracia a la Iglesia. ¿Ellos serán salvos o no serán salvos? Los que predican la predestinación, o los que predican que el arrebatamiento será después de la gran tribulación, o, por ejemplo, creo que, si no me equivoco, Sugel Michelén piensa que el milenio no será real, que no habrá 1000 años de reinado de Cristo, sino que es algo simbólico, creo. De tal manera, hay muchos que piensan así. ¿Ellos serán salvos o no serán salvos? Yo pienso que sí, si ellos creen en Jesucristo por fe, pueden ser salvos por fe, pero, siempre hay un pero, su doctrina no está limpia, no está perfecta. Es cierto que a lo mejor nosotros nos estamos equivocando en algún punto, no lo sé, espero que no. Lo que sí está claro, que como dice la Escritura también, Pablo en 1 Corintios 13, que cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, obraba como niño. Y que ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veré cómo fui conocido. Y no solo veré eso, yo pienso que cuando estemos en el cielo ya sabremos todas las cosas como son verdaderamente. Aunque a veces ahora no sepamos bien. ¿Cómo será el arrebatamiento? ¿Cómo será mi cuerpo de gloria? ¿Cómo serán muchas cosas en el cielo? No lo sabemos. Hay que esperar. Tampoco Dios nos va a dar todo comido, masticado y regurgitado. Tenemos que vivir por fe, no por vista. Pero la doctrina, hermanos, debe ser cuidadosamente vigilada en cada iglesia para saber si es la palabra correcta. Algunas sí puede salvar, pero desgraciadamente muchas iglesias predican una salvación que se pierde. Entonces, cuando se pierde la salvación, perdemos al Salvador. ¿O no? Si mi salvación depende de mí, es que no tengo un Salvador. Pero Cristo es el Salvador. ¿Cómo se llama esa levadura? Esa es la levadura de los saduceos. ¿Qué pensaban los saduceos? O bueno, vamos a pensar esto. ¿Quién eran los saduceos? Los saduceos eran una secta judía. Hay varias sectas. Están los fariseos, los escribas, los esenios, los celotes, están los sicarios, están los saduceos. ¿Quién eran estos saduceos? Eran aquellos que llevaban la palabra a rajatabla, la palabra de Dios, pero tenían un problema, tenían una mala enseñanza, una mala doctrina. ¿Y cuál era esa mala doctrina? Ellos no creían en la resurrección. Ellos no creían en la vida eterna. ¿Entienden? Solo en cumplir los mandamientos. Ellos no creían ni en la resurrección ni vida eterna. Entonces, por eso estaba mal su enseñanza. Y todos aquellos que escuchaban su enseñanza, ¿cómo estarían? ¿Bien o mal? Mal. Por eso tenemos que tener cuidado con los que escuchan nuestros oídos, para que nuestra doctrina sea la correcta. Y tener cuidado de esa doctrina, de esa levadura de los saduceos. Vamos a buscar Hechos, capítulo 20. Este es Pablo también hablando. Hechos 20. Hechos, capítulo 20. ¿Lo tenemos? Hechos 20. Este es Pablo, despidiéndose en Mileto de los hermanos de Éfeso, o de los ancianos, de los pastores de la iglesia de Éfeso. Pastores, diáconos, ¿sí, no? Versículo 28 al 30. Hechos 20, 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo está advirtiendo, incluso de vosotros mismos, estos que estáis aquí tan amablemente, tan amorosamente, y que parecéis tan piadosos y tan rectos, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Eso significa los falsos maestros, los falsos apóstoles,
los falsos obreros, esos que dice la Escritura que vienen con disfraz de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo habló mucho de ellos, Juan habló de ellos, Pedro habló de ellos, Judas habla de ellos. Hay que entender que una falsa doctrina, aunque parezca una pequeña diferencia, no importa. Cuidado, porque un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué pasa si tú empiezas a tener una pequeña duda en una doctrina, aunque sea pequeña? Que esa pequeña duda se va a extender a las doctrinas fundamentales. Bueno, es que si esto no es así, y a lo mejor esto, ¿entienden? Conozco algunas personas que estuvieron aquí, en esta congregación, creyendo lo que nosotros creíamos y trabajando aquí, ¿no? Personas que recibieron la salvación, Colosenses capítulo 1, versículo 6 y 7, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, ¿no? Con nuestra doctrina, pero que ahora creen en la predestinación. ¿Por qué? Se han reunido en otra congregación, han empezado a escuchar otro tipo de predicación, se ha permeado esa mala doctrina. ¿Acabará ahí? No, tal vez llegue el día en que escuchen que la salvación se pierde, les muestren argumentos con versículos bíblicos y digan, no, que la salvación se pierde. Como dijo Pablo a los Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar por la carne. Tenemos que tener cuidado. La doctrina de los saduceos es sutil. Parece que no es poca cosa, pero hay que tener mucho cuidado. No dejen que sus oídos entren en una doctrina falsa, dañada. Si no sabes a qué predicador escuchar, escucha predicadores de nuestra misión. Hay iglesias en todo el mundo. ¿Vale? Entonces, alimentándonos correctamente, podremos tener una doctrina correcta. Si yo me alimento de cualquier cosa, si yo voy a comer, ¿qué ocurre cuando tú comes en casa? ¿La comida está buena o está mala? Está buena. Puedes cocinar mejor o peor, pero bueno, se puede comer. Pero ¿qué ocurre cuando vas a un restaurante de dudosa reputación? Te pueden dar gato por liebre, ¿no? O te pueden dar conejo por pollo, ¿no? O paloma, ¿no? Gato, aquí se dice gato por liebre. Y puedes acabar con gastroenteritis o con salmonelosis o con algo peor, ¿no? O con una gastritis para morirse. Uno tiene que ver lo que come su espíritu, tiene que vigilar. Nos gusta salir a comer fuera, ¿no? Al Kentucky Fried Chicken, al Burger King y a todos esos sitios, ¿no? Pero sabemos que esa comida no es correcta. Entonces, ¿dónde es la comida más saludable? En mi casa. Entonces, ¿dónde será la palabra más correcta, más saludable? En nuestra casa, que no es esta iglesia, sino que es la misión, palabra de vida, y donde la predicación, donde hemos nacido, donde estamos creciendo y donde pertenecemos. Y si tienen alguna duda, alguna doctrina, alguna enseñanza, para eso están los pastores, para aclarar las dudas. Y con conocimiento y sobre todo con la palabra de Dios, dar luz a cada duda. Pero sobre todo cuidado con esas malas doctrinas. Los saduceos pensaban que no había resurrección. Qué curioso. Ellos podemos considerarlos enemigos de los fariseos, porque los fariseos sí pensaban en la vida eterna, sí creían en la resurrección. Los saduceos no. Aun siendo enemigos, se unieron para luchar ¿contra quién? Contra el Señor. Entonces tenemos que tener cuidado porque los adversarios son muchos, ¿vale? Entonces esa es la primera levadura que tenemos que quitar. Cuidado con lo que escuchas, qué predicaciones escuchas, qué doctrinas crees, porque la verdadera doctrina, la verdadera palabra es la que se predica en este púlpito, en el púlpito de las iglesias que tienen sana doctrina. Y si tienes duda de alguna de ellas, para eso estamos, para explicarlas. ¿Vale? ¿Sí? Por eso hay que entender que esta levadura es peligrosa, la levadura de los saduceos. Otro tipo de levadura, dice Pablo. Vamos a el texto de hoy, ¿no? 1 de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5.
Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes sin levaduras, de sinceridad y de verdad. Versículo 8. Vamos a pensar un momento en esta levadura, la vieja levadura. ¿Qué es la vieja levadura? Muy sencillo, vieja. ¿Qué es la vieja levadura? La vieja levadura representa, Pablo, a la vieja manera de vivir, la manera antigua en la que nosotros vivíamos y en la que nosotros hacíamos todas las cosas. Porque créanme, yo no siempre he estado aquí. Yo no todos los domingos me he visto con traje y con corbata, no. Y yo todos los domingos en mi vida iba a la iglesia, no. Aunque es cierto que yo tengo una foto, luego, alguna vez se la voy a enseñar, cuando yo era monaguillo, con 14 años, y así estaba en la foto, así. Vestido de blanco, más guapo. No. Aunque yo siempre he intentado buscar a Dios, siempre he querido agradar a Dios. Mi madre veía a mí un cura, decía, tú cura y yo voy a ser la que te cuide. Porque eso era lo típico antes, ¿no? Que cuando el hijo era cura, la madre se iba con él a la casa y le hacía la comida, le lavaba la ropa y así, ¿no? Incluso yo a veces iba a la ermita. Antes en la ermita había un grupo de sacerdotes, de curas católicos. Eran el Opus Dei, los más... Entonces estos curas siempre nos enseñaban a un grupo de jóvenes, ¿no? Para a ver si de ahí podía salir algún seminarista, ¿eh? Yo tenía todas las papeletas, para ser seminarista. Ya me estaban buscando incluso un lugar para ir a estudiar, porque Julián era tan bueno. Todos los demás eran unos sinvergüenzas, iban allí nada más que a veces lo que robaban, pero yo es que era muy bueno. No, para apariencia externa puede ser bueno, pero en el corazón engañoso, más que todas las cosas y perverso, dice Jeremías, ¿no? Capítulo 17, versículo 9. ¿Quién lo conocerá? No pasaron muchos años para que yo ya me descarriara, para que el verdadero Julián se quitase la máscara, porque eso era simplemente una máscara. ¿A qué voy, hermanos? De que todos nosotros a lo largo de nuestra vida tenemos un corazón negro, oscuro, más que todas las cosas, pecaminoso, un corazón que no conoce a Dios, un corazón enemigo de Dios. Y algunos aquí nos conocemos de nuestra vida antigua. No me gusta hablar de eso, no me gusta sacar trapos sucios, pero como alguna vez comento, ¿no? Si Pablo en 3 ocasiones no le importó decir lo que él era antes, a nosotros no nos debe importar reconocer lo que éramos antes, cómo antes caminábamos o cómo antes andábamos. Es más, mira, el otro día vi una foto de ustedes dos con nosotros. Estábamos así en el mundo, ¿no? Saliendo una noche por ahí a pasarlo bien. Pero, ¿qué nos dice la palabra? Que esas cosas pasaron. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es pasado, cerrado y sepultado. Nueva criatura. Una nueva criatura significa que tiene que vivir de una manera nueva. Y ese es el problema en el cristiano, que quiere vivir una nueva vida con cosas viejas. Cuando tú vives una vida nueva con cosas viejas, ¿qué ocurrirá con esa vida nueva? No es nueva, es maquillada, es engañosa. No es nueva, no te engañes, no estás viviendo una nueva vida. Por eso Pablo advierte que tenemos que limpiarnos de la vieja levadura. Esto lo dice en 1 Corintios 5, ¿no? Vamos a leer unos versículos más abajo. Dice en el versículo 9, en relación a esta vieja levadura: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Miren, antes de la 1 de Corintios hubo otra, ¿no? 0 de Corintios. Hubo otra carta, no se ha encontrado, pero hubo otra carta. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios.
Pero no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario vivir en la luna, salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Y aquí podría haber vuelto a añadir, porque un poco de levadura leuda toda la masa. En el caso de estos que llamándose hermanos son fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes, borrachos, ladrones, significa que hay vieja levadura, vieja. O me atrevería a decir que no son todavía nueva masa. Porque la clave es, como dice Pablo en el versículo 7, para que seáis nueva masa. La idea es que yo sea una nueva masa, sin levadura, no una masa que aunque traiga una poquita de levadura no pasa nada, no, porque esa poca levadura leuda toda la masa. ¿Entienden? Entonces, ¿yo qué me tengo que quitar de mi vida? Todo aquello que es pecaminoso. Esa es la vida de fe. Desgraciadamente, muchos cristianos piensan que en su nueva vida pueden llevar cosas viejas. Cosas viejas. No puede ser. Tú no puedes vivir una vida cristiana correctamente con credenciales del viejo hombre. ¿Entienden, hermanos? Por favor, esto es importante. Entonces cada uno de nosotros debe entender qué es lo del viejo y qué es del nuevo. ¿Para qué? Para que yo vaya quitando y echando a un lado las cosas del viejo hombre. Pablo dice a los Efesios que hay que despojarse del viejo y hay que revestirse del nuevo. Porque si no, esas viejas levaduras, ¿qué van a hacer? Volver a fermentar todo lo que tú vayas metiendo nuevo. Es un peligro que hay en nuestras vidas. Es un peligro real, hermanos. Desgraciadamente demasiado hay en la iglesia de esto. Vieja levadura. Vieja levadura. Cuando uno viene a la iglesia, no es para que te digan lo que tienes que hacer. Deja esto, deja aquello, deja aquello. Ah, mira, ya me están amargando en la iglesia. No vaya, la gente te dice así. ¿Para qué vas a la iglesia? Te prohíben todo, ¿no? No es eso. Dios no nos prohíbe todo. Dios permite muchas cosas en nuestras vidas correctamente, de manera saludable. Por eso tenemos que quitar cosas que contaminen nuestra vida espiritual. Entonces, vieja levadura ya saben lo que es, ¿sí? ¿Qué es la vieja levadura? La vida vieja. Pero dice la alabanza, la vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hay más tipos de levadura. Vamos a buscar, por ejemplo, Mateo capítulo 23. Bueno, vamos primero a 16. Mateo 16. Después al 23. San Mateo, capítulo 16. Versículo 6. ¿Lo tenemos? Os leo el 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús, les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4? ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hemos hablado de la doctrina de los saduceos, ¿no? Falsas doctrinas, falsa enseñanza. Pero ¿cuál es la doctrina de los fariseos? Hay otra doctrina falsa, ¿no? O sea, otra levadura. La levadura de los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Bueno, los fariseos son los intérpretes de la ley. Los fariseos son aquellos que sabían la palabra de pe a pa, que conocen toda la escritura y que se esfuerzan todo lo máximo posible en cumplir la ley. Esos son los fariseos. De hecho, Pablo era
Él dijo, yo era fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, irreprensible, celoso de la palabra de Dios. Eso era Pablo, fariseo. Por eso Pablo buscaba cristianos hasta debajo de las piedras, para meterlos en la cárcel, quitarles todo lo que tienen y si llegaba el caso, como Esteban, apedrearlo y matarlo. Este era Pablo, fariseo de fariseo, celoso de Dios, cumplidor de la ley, a rajatabla. Pero es que la ley a la que ellos se referían era otra. Hay diferentes tipos de escrituras, ¿no? Para los judíos. Está la Torá, la Misná, hay muchas escrituras. Una de ellas es no ley de Dios, sino la ley suya, su propia ley, en la cual dicen que, por ejemplo, el día de reposo no puedes caminar 500 metros. No puedes caminar más de 500 metros. Si caminas más de 500 metros ya has quebrado o quebrantado el día de reposo. Leyes así que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué puede ser la levadura del fariseo? Vamos a buscar ahora sí, Mateo 23. Y cuidado, porque muchos cristianos podemos ser fariseos. En cada congregación no faltan sus 4 o 5 fariseos. Que miran la paja en el ojo ajeno, pero no se quitan la viga de su propio ojo. Os voy a leer versículos del 1 al 8, ¿vale? Entonces, Mateo 23, del 1 al 8. Entonces, habló Jesús a la gente y a los discípulos, diciendo, miren a quién habla, a la gente y a los discípulos, no a los fariseos, a la gente y a los discípulos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Paramos ahí un momento. La levadura del saduceo, ¿cuál es? Mala doctrina, ¿no? Ellos no creen en la resurrección, no creen en la vida eterna. Mala doctrina. Poco de mala doctrina puede leudar todo. ¿Pero aquí la doctrina está mal? No, la doctrina está bien. Dice, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. La doctrina correcta, muy bien, perfecto. La doctrina ideal, perfecta, sin mácula, sin defecto. Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, maestro. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Estos son los escribas y los fariseos. Estos son los intérpretes de la ley, que ponen cargas pesadas encima de los hombros de los hombres, pero dice que ellos no quieren moverlas ni con un dedo. El problema de la levadura de los fariseos, ¿saben cuál es? El Señor dijo, la hipocresía. La hipocresía. Versículo 13. Os voy a leer hasta el 33, ¿vale? Aunque es mucho, pero ténganme paciencia, por favor. Mateo 23, versículo 13 al 33. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por
¡ay, qué matasco! Y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, y por todo lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido como cómplices de su sangre, de la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Versículo 33, juntos leamos. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y ahora bebo agua. Pregunta de examen. No miren la Biblia, no miren, mírenme a mí. ¿Cuántas veces aparece desde el versículo 13 al versículo 33? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Cuántas veces? Mírenme a mí. Es un número muy recurrente. 7. Versículo 23, versículo 25, versículo 27, versículo 29, versículo 13, versículo 14, versículo 15. ¿Saben que el 7 es un número representativo de qué? Plenitud, perfección. En este caso le está diciendo que sois perfectamente, completamente, ¿qué? Hipócritas. Hipócritas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Ellos son perfectamente hipócritas. Un hipócrita es un falso, un embustero, uno que aparenta ser lo que no es. Entonces, ¿cuál es la levadura de los fariseos? La hipocresía. Aparentar ser lo que no eres. Si tú te pones una bata y te pones aquí colgado en el cuello ¿cómo se llama? El estetoscopio, ¿no? Con una etiqueta con tu nombre, ¿ya eres doctor? ¿Eres doctor? Pero aquí alguien si te ve, doctor. El hábito, lo exterior, no hace a quien tú eres. ¿Qué te hace ser cristiano? ¿Que tú digas que eres cristiano? ¿O la manera en la que tú vives? Eso es lo que te hace cristiano. En la manera en la que tú te muestras verdaderamente, eso es lo que tú eres. Entonces el Señor está advirtiendo, cuidado con esta levadura, la levadura de los fariseos. Es hipocresía, es aparentar ser algo que realmente no eres. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Lucas 12:1, no lo busquen, los leo yo. San Lucas capítulo 12, versículo 1. En esto, juntándose por miles de personas, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a los discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Lucas 12:1. Esta levadura representa la intención oculta que se halla dentro de los hombres. A veces hay buenas obras, pero esas obras buenas simplemente van maquilladas. ¿Para qué? Para ser vistos por los hombres. Mateo 6:2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. También el Señor aquí en Mateo capítulo 6 dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas que hacen largas oraciones para ser vistos por los hombres.
ya tienen su recompensa. Mas vosotros, ¿qué tenéis que hacer? Orad en secreto, y vuestro Padre que ve lo secreto os recompensará en público. Y aquí hablando de las limosnas, igual, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, pero tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Entonces el hipócrita se le puede reconocer por sus obras, porque son obras engañosas. Entonces, la hipocresía es la falta de sinceridad de un corazón que hace las cosas para ser alabado, aplaudido por los hombres. Pero la Escritura, la palabra, una y otra vez nos advierte que todo lo que hagamos, que lo hagamos no para los hombres, sino para el Señor. Ya sea para el Señor, ¿no? 1 Corintios capítulo 10, ya sea que comáis o bebáis, o cualquier otra cosa, todo para el Señor, no para ser vistos por los hombres. Entonces tenemos que tener cuidado con esta levadura, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Vamos a volver un poco más a 1 Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5. Versículo 8 nuevamente. Así que celebremos la fiesta no con vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí también aparece levadura de malicia y de maldad. ¿Qué significará esta levadura? Levadura de malicia y de maldad. Esta levadura es la que el mundo provoca, ¿no? La que el mundo nos inculca, ¿eh? Esa levadura que... ¿La harina lleva levadura en sí misma? Si no pones agua, la harina sigue siendo harina, ¿no? Cuando le pones el agua y pasan ese tiempo, esas horas, esos días, es cuando empieza a fermentar, ¿no? El mundo, ¿qué hace en nosotros? Hace como eso, ¿no? Nosotros estamos limpios. ¿Estamos limpios o no estamos limpios? Sí. ¿Pero qué ocurre cuando salimos al mundo? Te manchas, ¿no? Te manchas. Tú sales de casa impoluto, duchado, perfumado, desorontado, ¿no? Con desodorante. Sales, caminas, ¿no? Ya cuando vuelves de trabajar, ya ¿a qué hueles? A cocodrilo, ¿no? Espiritualmente tú sales de tu casa, has orado, has leído la palabra, sales desayunado espiritualmente, sales, vamos, hecho un toro, ¿no? Espiritual, y te vas a comer el mundo y sales a la calle y ya el coche no te arranca y llegas al trabajo, tu jefe te regaña, te ponen en un lugar que no te gusta y tus compañeros llegan con un chisme, la otra llega con una mentira, una calumnia, un no sé qué, un no sé cuántos. Entonces ahí, ¿qué pasa con tu cristianismo? Se infecta, ¿no? Bueno, que se infecta, se deja permear y empiezan a aparecer cosas así en ti malas. Ya empiezas a entrar en el chisme, en el chiste, en la calumnia, porque estás enfadado, porque ese día no he ido rodado, porque, no sé, por muchas cosas. Pero tenemos que tener cuidado, porque esa levadura viene del mundo, no nos pertenece a nosotros, no viene de nosotros, viene del mundo, pero nosotros hemos sido limpios. Entonces esa levadura de, como dice aquí Pablo, de malicia y de maldad, también hay que limpiarla. Y tenemos que tener cuidado. Porque eso va a estar ahí, porque nosotros vivimos en el mundo. San Juan capítulo 17 está orando el Señor por los discípulos y les dice, Padre, protégelos. Dice, no te pido que los saques del mundo, pero sí que los libres del mal, ¿no? Ellos no son del mundo, igual que yo no soy del mundo. Pero también dice que nosotros estamos en este mundo, ¿no? Entonces tenemos que cuidar de esa levadura que permea dentro de nosotros. ¿Saben cómo podemos llamar? Es la levadura de Herodes. En el mundo está lleno de levadura de Herodes. Os voy a leer Marcos 8:15. Vamos a buscar Marcos 8:15, ya que vamos a ver este último tipo de levadura. Marcos 8:15.
San Marcos, capítulo 8, versículo 15. Van a leer, por favor, los hombres, los caballeros, que han desayunado hoy, ¿eh? 1, 2, 3, Marcos 8, 15. 1, 2, 3. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias. Alguno ha llegado a tiempo, ¿no? Sí. Ya llegó tarde. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? Hipocresía. Ellos dicen, pero no hacen. Ponen cargas, pero ellos no mueven. Están limpios por fuera, pero podridos por dentro. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Ser sinceros, sinceros. Lo mismo que hay dentro se tiene que manifestar fuera. Lo que yo digo tener dentro, la paz de Dios, el gozo de Dios, el amor, el perdón, la misericordia, todo eso está dentro de mí, pues se tiene que manifestar fuera. ¿No? Claro. Pero si lo de fuera, no, lo de dentro no corresponde con lo de fuera, es hipocresía, ¿no? Es hipocresía. Por eso hay que tener cuidado. Fariseos. Pero luego dice aquí la levadura de Herodes. Hemos visto la levadura vieja, hemos visto la levadura de los saduceos, falsa doctrina. Hemos visto la levadura de los fariseos, la hipocresía. Nos falta la última levadura, que es la levadura de Herodes. ¿Quién era Herodes? El rey, ¿no? El rey Herodes, representante del pueblo, el político, ¿no? Que puesto para gobernar a la nación. ¿Y qué tenía este Herodes? ¿Qué hacía este Herodes? Literalmente, lo que le daba la gana. ¿Es un mal rey o un buen rey? ¿Mal rey o buen rey? ¡Mal rey! Recuerden, los políticos y los reyes no son otra cosa que representantes del pueblo, los que ayudan al pueblo y los que deben dar una buena imagen. ¿Por qué? Porque tú ves al rey y tiene que representar a su reino. Si tú ves a un presidente en chándal, en chándal, desgraciadamente, el pueblo, ¿qué espera? De decirle a ese presidente, vístete en condiciones. ¿Yo puedo venir algún día a predicar en pijama? ¿Me dejan? ¿Puedo predicar en pijama? Es que estoy más cómodo con mi pijama. No queda bien, ¿a que no? No corresponde con el lugar en el que yo estoy. Yo estoy predicando la palabra de Dios. Entonces yo tengo que ponerme en orden con lo que yo predico, aunque yo no sea perfecto, pero yo tengo que ponerme, porque soy representante. En este momento yo estoy representando a Dios, como dice también Pablo, dice, porque nosotros venimos delante de Dios. Estamos delante de Dios, en presencia de Dios. ¿Para qué? Para presentar a vosotros a Dios. Entonces yo tengo que venir como un, ¿cómo se llaman los que se representan en otros países? Embajador. Somos embajadores. Pablo dijo, yo soy embajador en cadenas, pero sigo siendo embajador. Entonces, las personas que están puestas en los gobiernos deben dar imagen, no solo traje, corbata. Lo del chándal es una tontería, no importa, ¿no? Si es un buen rey, un buen presidente. Pero esas personas deben estar puestas ¿para qué? De hecho, la palabra político, ¿saben lo que significa? Político. Viene de poli, que significa ciudad o ciudad-estado. Y ticos significa lo relacionado con el pueblo. Entonces, ¿qué significa la palabra políticos? Es una persona que se ocupa de lo del pueblo. Es una persona que se ocupa de las cosas del pueblo. Eso es el político. El rey Herodes se tenía que preocupar de las cosas del pueblo, de la nación de Israel. Era un rey de un país que estaba siendo gobernado por otro imperio. Herodes era un traidor. Era un hombre, era una marioneta puesta por el imperio romano para gobernar a los judíos, a los hebreos. Él mató a su propia madre. Mató a su propia madre. Él cogió a la mujer de su hermano, Herodías, o sea, de su hermano, la mujer se llamaba Herodías, y la tomó para sí. Por eso Juan Bautista le reprendió, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano y presentarla como la reina. Es la mujer de tu hermano, no tuya. ¿Eso qué le costó a Juan? Y ahí Juan, ¿qué podía haber pensado? Tenía que haber estado callado. Calladito, estaba más guapo. No. Él sabía que no nos podemos callar y que tenemos que hablar las verdades de la palabra de Dios, aunque nos cueste la
cabeza. ¿Qué nos va a costar? Este Herodes, este malvado, tenía una levadura muy importante. ¿Cuál era esa levadura? Es la levadura de la perdición, es la levadura del soborno, es la levadura de la putrefacción. Es la levadura de lo peor de los hombres. Nosotros ahora estamos viviendo en una época, yo podría pensar que es la peor de la humanidad, la peor época. Porque todo está permitido. Todo. O casi todo. Por eso digo que es la peor. Entonces la levadura de Herodes, que ha rampado siempre por ahí, esa levadura que permea, esa levadura de corrupción, esa levadura de maldad, de malicia que dice Pablo, está ahí. Y nosotros, desgraciadamente, muchas veces nos vemos, en cierta manera, aplicados a ella o infectados por ella. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Si el Herodes era el gobernante y la autoridad del pueblo, tenía que haber llevado un estilo de vida correcto, ¿no? Como un gobernante. Él no. Pero los cristianos, ¿qué deben hacer? ¿Podemos vivir como el mundo vive? ¿Podemos vivir en el libertinaje que el mundo vive? ¿Podemos vivir en el estilo de vida lujurioso y pecaminoso del mundo? ¿Podemos vivir nuestro corazón centrado en a ver cuánto tengo, a ver cuánto poseo? Porque esa es la levadura de Herodes. Llegar, tener, poseer, controlar, libertinaje, como él con la mujer de su hermano, sin moral, sin escrúpulos, porque hay muchos líderes así, ¿no? Y el mundo no tiene escrúpulos. ¿El cristiano cómo debe vivir? ¿Así? No. Por eso tenemos que tener cuidado de esa levadura, la levadura de Herodes. Porque el mundo te va a decir lo que tienes que comer. El mundo te va a decir cómo tienes que vestir. El mundo incluso te va a decir cómo tienes que pensar. Porque si tú piensas lo que no pensamos nosotros, tú ya eres un fanático. Y a los fanáticos se les quema en la hoguera. ¿No? ¿O no se les quema en la hoguera? Ahora no se queman en hoguera en la plaza del pueblo, pero ahora se te quema en una hoguera social. Te tachan de fanático religioso, ¿sí? En el momento que digas que eso de los homosexuales, que se casen, que no está bien, te ven como el diablo, ¿no? Si tú ves que el aborto no está bien, ¿no? ¿Nos miran así? Esa es la levadura de Herodes. Los cristianos nos tenemos que posicionar, vuelvo a repetir. No mi propio pensamiento, sino la palabra de Dios. Y si a Juan Bautista le costó la cabeza, a Pablo también le costó la cabeza. A otros le costó morir aserrados, a otros apedreados, como a Esteban, a otros atravesados, desollados, pasados por filo de espada. ¿Y? No pasa nada. Pero no por eso yo me tengo que dejar infectar. El cristiano tiene que sacar de su pensamiento esa levadura de Herodes. Ese pensamiento de inmoralidad, de lujuria, de depravación total que el mundo está sometido. Eso no puede entrar no puede entrar en la iglesia. Por eso los jóvenes, los noviazgos del mundo no pueden entrar en la iglesia. Porque si tú tienes un noviazgo del mundo, ¿qué ocurrirá? Lo que ocurre en el mundo, ¿o no? Niños no deseados, abortos no deseados, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso tenemos que cuidar bien de la iglesia. Aprender la palabra, ponerla en práctica, cada uno de nosotros en nuestro lugar, cuidando, vigilando. Y si entra algo de levadura, ¿qué hay que hacer? Pan. No, hay que limpiarla. Terminamos aquí en el pasaje de hoy, vamos a terminar aquí. Primera de Corintios, capítulo 5. Ya ha acabado, hermano, no se preocupen. Primera de Corintios, capítulo 5. Versículos 6 al 8. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta
no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Yo solo quiero pedirles una cosa a esta iglesia, que seamos sinceros en nuestra vida, sinceros. Y que si hay cosas que no están correctas dentro de nuestro corazón, yo no veo, nosotros no vemos corazones, ¿no? Ojalá tuviésemos gafas de ver corazones para saber cada uno, ¿no?, con qué situación está. Pero yo sí sé cómo está mi corazón. Yo tengo que poner en orden delante de Dios mi corazón. Si quiero el bien de esta congregación, si quiero la sanidad de esta congregación, que es mi casa, nuestra casa, debemos cuidar nuestra vida y no vivir como el mundo vive. Tenemos que tener cuidado de las falsas doctrinas. La doctrina de los saduceos. Tenemos que tener cuidado de mi vieja naturaleza, del viejo hombre que todavía vive en mi casa, alquilado pero vive. Esa vieja levadura, ¿no? La vieja levadura, el viejo pecado. Tenemos que tener cuidado ¿de qué? De mi hipocresía, porque en cierta manera todos somos hipócritas. Todos. En cierta manera, unos más y otros menos, pero aquí no se salva ni uno. ¿Saben por qué? Porque no todos nos mostramos como realmente somos. Algunos un poco más, otros un poco menos. Pero siempre hay algo que escondemos para nosotros mismos. Tenemos que tener cuidado de no ser hipócritas. Y por último, tenemos que tener cuidado con la levadura de Herodes. Lo que el mundo nos da, lo que el mundo quiere que seamos. Como Nabucodonosor quería que fuesen los que habían traído cautivos de Israel, como Daniel, ¿no?, que coman de la carne del rey y beban del vino del rey. El mundo quiere que bebamos su vino y que comamos su carne, pero nosotros tenemos que hacer como Daniel, proponer en nuestro corazón no contaminarnos de esa levadura de rey, de esa levadura del mundo, ¿vale? Somos nueva masa, ¿no? Sin levadura, sin pecado. Vivamos una vida así, que dignifique al Señor. Vamos a terminar y orar. Te damos gracias, Señor, por esta palabra y por tu enseñanza. Y ayúdanos para que la guardemos, que no se nos olvide, Señor. Y sobre todo que nos ayudes a ser cada día más honestos, fieles, sinceros a tu santa palabra y que podamos vivir en consecuencia. Que cada uno de nosotros podamos limpiarnos, porque podemos tener dentro de nosotros algún tipo de estas levaduras, o bien alguna falsa enseñanza, bien alguna hipocresía escondida. Bien, Señor, podemos estar coqueteando con las cosas del mundo, con esa levadura de Herodes, o permitiendo en nuestra vida nueva cosas que hacíamos en la vieja y que no te agradan. Ayúdanos, Señor, para que no sea así, que podamos ser esa nueva masa que tú deseas, porque nuestro Señor Jesucristo ya fue sacrificado por nosotros. Ahora tenemos libertad, no para hacer lo que queramos, Señor, sino para servirte con todo nuestro corazón, presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo, porque ese es el culto racional. Guarda esta iglesia, Señor, que compraste con tu preciosa sangre, y ayúdanos a predicar el Evangelio y a que muchas almas sean salvadas y también guiadas a la verdad. Te damos gracias por todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vale, muchas gracias, hermanos.